Emily Johnson, a sus 26 años, tenía todo lo que cualquiera podría soñar. Era la única hija del señor James y la señora Mary Johnson, una de las familias más ricas del país. Su padre era dueño de un gran imperio empresarial, mientras que su madre era una reconocida filántropa. Emily creció rodeada de lujo, rodeada de coches caros, grandes mansiones y todo lo mejor que el dinero podía comprar. Sin embargo, a pesar de todas sus riquezas, Emily sentía que algo le faltaba. La gente a su alrededor siempre parecía más interesada en la fortuna de su familia que en ella como persona. Tenía amigos, pero con el tiempo se dio cuenta de que les importaba más su estilo de vida que quién era ella en realidad. Los hombres con los que salía eran iguales, interesados en su riqueza y estatus, pero nunca en su corazón. Emily anhelaba ser amada por quien realmente era, no por la riqueza de su familia. Una noche, tras una conversación particularmente superficial con un hombre al que su padre le había presentado, Emily supo que algo tenía que cambiar. Este hombre, como tantos otros, estaba más interesado en impresionarla con su riqueza que en saber algo de ella. Ella quería más. Quería una vida donde pudiera ser ella misma y encontrar el amor no basado en su apellido, sino en quien era realmente. Emily decidió que necesitaba dejar atrás su vida de privilegios, al menos por un tiempo. Quería experimentar el mundo fuera de su burbuja, vivir con sencillez y descubrir si podía encontrar el amor en un lugar donde nadie conocía su pasado. Antes de tomar decisiones drásticas, Emily se reunió con sus padres para hablar sobre su plan. Estaban sentados en el amplio comedor de su mansión. Llevo un rato pensando en algo, empezó Emily con el corazón acelerado. Quiero irme de la ciudad un rato. Necesito tiempo para encontrarme lejos de todo lo que hay aquí. Su madre, la señora Mary, frunció el ceño de inmediato. ¿Irte? Emily, eres una joven. El mundo exterior es duro, sobre todo para una chica como tú. No necesitas ir a ningún lado. Aquí podemos encontrarte un buen esposo. Alguien que te quiera y te cuide. Emily suspiró, sabiendo que su madre no lo entendería. Pero ese es el problema, mamá. A todos los hombres que conozco solo les interesa lo que tengo, no yo misma. Quiero vivir una vida sencilla por un tiempo, lejos de todo esto. Quiero encontrar a alguien que me ame tal como soy. La señora Mary negó con la cabeza. No es seguro estar ahí fuera para una chica como tú. ¿Y si pasa algo? ¿Cómo sobrevivirás sin la comodidad y la protección de este hogar? No tienes por qué pasar apuros cuando todo lo que necesitas está aquí. Emily miró a su padre, esperando apoyo. El señor James, un hombre severo pero atento, había estado escuchando en silencio. No me iré para siempre, dijo Emily, volviéndose hacia su padre. Solo necesito tiempo para aclarar las cosas. Si no encuentro lo que busco, si no encuentro el amor por mi cuenta, volveré. Aceptaré casarme con el hombre con el que quieras que me case. Su padre arqueó una ceja. ¿Te refieres al multimillonario tecnológico David, a quien te has negado rotundamente a conocer? Sí. Emily asintió. Lo conoceré tarde o temprano. Pero primero necesito hacer esto. Necesito saber si puedo vivir una vida donde la gente me vea por mí, no por nuestro nombre. El señor James se recostó en su silla, reflexionando sobre las palabras de su hija. Amaba profundamente a Emily, y por mucho que deseara que se casara con alguien poderoso como David, comprendía su necesidad de independencia. Había visto su frustración a lo largo de los años al intentar encontrar a alguien que la valorara por algo más que su riqueza. Sin embargo, la señora Mary no estaba convencida. James, dile que esto es una mala idea. Es una chica. No puede andar sola. El mundo no es amable con las mujeres, especialmente con una que nunca ha conocido las dificultades. Es peligroso. Pero el señor James asintió levemente a Emily en señal de aprobación. Si esto es lo que necesitas hacer, Emily, te apoyaré. No quiero que te arrepientas de no intentar encontrar tu propio camino. Se volvió hacia su esposa. Ella es fuerte, Mary. Tenemos que confiar en ella. La señora Mary suspiró, todavía inquieta. Bien. Pero prométeme que tendrás cuidado, Emily. Lo haré, señora, dijo Emily con una sonrisa. No tardaré mucho. Solo necesito alejarme de todos los problemas de aquí. Y con eso, el plan de Emily quedó claro. Empacó una pequeña maleta solo con ropa sencilla, dejando atrás sus vestidos caros, sus joyas y la vida de lujo que siempre había conocido. Al día siguiente, con la reticente bendición de su padre y la mirada preocupada de su madre, Emily abandonó la ciudad. Tomó un autobús hacia un lugar lejano, con la esperanza de empezar de cero.
La ciudad que eligió fue Macalani, un pequeño pero animado pueblo conocido por sus vibrantes mercados y su gente trabajadora. Era un lugar donde nadie la reconocería como la adinerada heredera de la capital. Allí, Emily podía integrarse y vivir una vida sencilla como cualquier otra persona. Cuando Emily llegó a Macalani, encontró un pequeño apartamento de una habitación para alquilar. No se parecía en nada a la mansión en la que había crecido, pero le bastaba. El apartamento solo tenía una cama, una mesa y una ventana que daba a las concurridas calles de abajo. No había lujos ni sirvientes que atendieran todas sus necesidades, pero por primera vez en su vida, Emily se sintió libre. Ahora que estaba establecida, Emily sabía que necesitaba encontrar trabajo. No podía vivir de la riqueza de su familia si de verdad quería vivir como una persona común. Después de caminar por las calles de Macalani durante unos días, se topó con un pequeño restaurante llamado Mama K.S. Kitchen. El restaurante tenía un ambiente acogedor, con un aroma a comida casera que impregnaba el aire. Siempre estaba lleno de gente entrando y saliendo, y algo en la sencillez del lugar atrajo a Emily. Con el corazón acelerado, Emily entró y le preguntó a Mama Kay, la dueña, si tenía alguna vacante. Mama Kay era una mujer amable de unos 50 años, de rostro redondo y sonrisa cálida. La observó detenidamente, notando su ropa pulcra pero modesta, y le hizo algunas preguntas. Satisfecha con las respuestas de Emily, Mama K decidió darle una oportunidad. Nos vendría bien otra camarera por aquí, dijo Mama K, pero es un trabajo duro. Estarás de pie todo el día, atendiendo mesas, limpiando y atendiendo a todo tipo de clientes. ¿Crees que puedes con ello? Emily sonrió, decidida a demostrarlo. Sí, puedo con ello. Haré lo mejor que pueda. Y así, Emily comenzó su nueva vida como camarera en la cocina de Mama K. El trabajo era mucho más duro de lo que jamás había imaginado. Pasaba largas horas de pie, cargando bandejas de comida, limpiando mesas y tomando pedidos. Le dolía la espalda y tenía las manos ásperas por la limpieza constante. Pero a pesar del cansancio, Emily encontró un propósito en esta vida sencilla. Por primera vez, vivía una vida que no le había sido servida en bandeja de plata. Los clientes de la cocina de Mama K eran gente común, trabajadores, familias y estudiantes que venían a comer a precios asequibles. Trataban a Emily como a cualquier otra camarera. Y eso era justo lo que ella quería. Ya no era la rica heredera de una familia poderosa. Era simplemente Emily, la nueva camarera del restaurante. Una noche, mientras Emily limpiaba una mesa, contempló las concurridas calles de Macalani y sonrió para sí misma. Había dejado atrás el mundo de la riqueza y los privilegios, pero al hacerlo, había encontrado algo más valioso, la libertad. Se preguntaba qué le depararía el futuro. ¿Encontraría el amor que buscaba? ¿O finalmente volvería a su antigua vida, casándose con el hombre que su padre deseaba? Por ahora, se conformaba con esperar y ver. Era su momento de descubrir quién era realmente. Y su viaje apenas comenzaba. Mientras Emily seguía trabajando en la cocina de Mama K, su vida en Macalani empezó a volverse rutinaria. El trabajo seguía siendo agotador, pero la sensación de independencia que sentía lo hacía merecedor de ello. Sin embargo, todo cambió una noche cuando Tony, el amable obrero de la construcción que había conocido en las últimas semanas, la invitó a salir. Había sido un día largo en el restaurante, y Emily estaba ocupada limpiando cuando Tony, con su habitual sonrisa cálida, se acercó a ella. «Hola, Emily», dijo con naturalidad, apoyándose en la encimera. «Me preguntaba si te gustaría cenar conmigo algún día. Conozco un sitio tranquilo junto al río». A Emily se le aceleró el corazón. Se había encariñado con la compañía de Tony durante las últimas semanas. Parecía genuino, sensato y diferente a los hombres que había conocido en su vida anterior. No había pretensiones, ni exhibiciones ostentosas de riqueza, solo conversaciones sencillas y honestas. Y lo más importante, pensó, él no sabía nada de sus antecedentes. Para Tony, ella era solo Emily, la camarera. Sonriendo, asintió. «Me encantaría». Sus primeras citas fueron maravillosas. Tony la llevaba a lugares tranquilos y sencillos donde podían hablar, reír y disfrutar de la compañía mutua. Él escuchó sus historias sobre su trabajo en el restaurante, compartió sus experiencias como constructor y la hizo sentir especial. Emily sintió que se abría a él, pensando que tal vez por fin había encontrado el amor que buscaba en este pequeño pueblo, con un hombre que no sabía que era heredera. Parecía posible. Pero con el paso de las semanas, Emily empezó a notar pequeñas señales preocupantes en su relación con Tony.
Empezó con él pidiendo préstamos pequeños. Oye, Emily, ¿me podrías prestar un poco de dinero? Tengo una factura urgente que pagar y mi sueldo se retrasó, dijo con indiferencia una noche. Al principio, a Emily no le importó mucho. Había ahorrado algo de dinero trabajando en el restaurante y no era gran cosa ayudarlo. Pero luego ocurrió una y otra vez. Cada vez, Tony tenía una razón, una herramienta rota, un gasto inesperado o un favor que debía devolver. Al principio, las cantidades eran pequeñas, pero rápidamente se acumulaban. Emily se encontró usando cada vez más sus ahorros, pero no quería pensar lo peor. Después de todo, Tony no sabía que era rica. No era posible que la estuviera usando para ganar dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo, Emily empezó a notar otras cosas. Tony solía hablar de cómo podía aspirar a más en la vida, insinuando que debería estar haciendo algo más que solo trabajar en el restaurante. Eres inteligente, Emily, le dijo una tarde sentados junto al río. ¿Por qué conformarte con ser camarera? Podrías estar haciendo cosas más importantes. La forma en que lo dijo la incomodó, como si supiera algo de ella que no decía. Parecía impulsarla hacia algo más grande, como si esperara más de ella de lo que estaba dispuesta a revelar. Al principio, Emily lo ignoró, pensando que solo quería motivarla. Pero la persistente sensación en su pecho se hacía más fuerte cada día. Entonces llegó la tarde que le destrozó el mundo. Era un día tranquilo en el restaurante, y Emily acababa de terminar su turno. Salía por la parte de atrás cuando vio a Tony apoyado en la pared, hablando por teléfono. Él no la notó acercarse, así que se detuvo, curiosa por escuchar lo que decía. Sí, tío, va bien, dijo Tony en voz baja pero con seguridad. Casi consigo sacarle más provecho. Te lo digo, Guy, cálmate. Ya sabes que estos niños ricos pueden ser malcriados. La seguí hasta Macalani. Imagínate a la heredera del Imperio Johnson fingiendo ser pobre. Todo esto, Seth Yabota, añadió con una carcajada. Emily se quedó paralizada. No podía creer lo que oía. Tony sabía quién era desde el principio. La había seguido hasta Macalani. Sí, su padre es multimillonario. Descubrí a dónde fue después de irse de la ciudad. Intenta llevar una vida tranquila o algo así, pero estoy trabajando en ello. Ya me está dando dinero. No tardaré en sacarle más. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Cada momento que habían compartido, cada conversación, cada sonrisa, todo era una mentira. A Tony no le había importado como Emily, la camarera. Solo la veía como Emily Johnson, la rica heredera a la que conocía desde siempre y que la había usado igual que a las demás. Con el corazón destrozado, Emily dio un paso al frente, con la voz temblorosa de ira. ¿Así que este era tu plan desde el principio? Tony se giró bruscamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Emily, no, dijo, levantando una mano para detenerlo. Lo oí todo. Sabías quién era y me seguiste hasta aquí solo para usarme. Tony abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. La culpa en su rostro fue suficiente para que Emily supiera la verdad. Sin esperar una explicación, se dio la vuelta y se alejó, con lágrimas en los ojos. Había confiado en él y creído haber encontrado algo real. Pero todo había sido una fachada. Tony la había estado manipulando desde el principio. Esa noche, Emily tomó una decisión. No podía quedarse más tiempo en Macalani. El pueblo había quedado manchado por la traición que había sufrido. Necesitaba ir a un lugar aún más remoto, un lugar donde nadie la encontrara y donde realmente pudiera empezar de cero. Empacó sus cosas, con el corazón apesadumbrado por la decepción, y llamó a sus padres. Su madre respondió primero, con la voz llena de preocupación. Emily, cariño, ¿estás bien? Hace tiempo que no llamas. Estoy bien, mamá, dijo Emily, intentando mantener la voz firme. Pero necesito más tiempo. Me voy de Macalani. Solo. Necesito espacio. Su madre, presintiendo que algo andaba mal, empezó a protestar. Emily, eres una joven a la que podemos enviar a alguien. Estaré bien, interrumpió Emily. Seguiré en contacto, pero no tan a menudo. Por favor, no te preocupes por mí. Solo necesito resolver las cosas por mi cuenta. Su padre, que había estado escuchando en silencio, habló. Confiamos en ti, Emily. Pero recuerda, siempre puedes volver a casa. No tienes que hacer esto sola. Emily suspiró, con el corazón lleno de tristeza y gratitud. Lo sé, papá. Estaré bien. Y con eso, Emily terminó la llamada. Estaba decidida a seguir adelante,
a reencontrarse en un lugar donde nadie conociera su pasado. No sabía a dónde la llevaría su viaje, pero una cosa era segura, nunca más permitiría que nadie se aprovechara de ella. Emily había dejado atrás la agitada vida de Macalani. Tras la traición de Tony, sabía que necesitaba un cambio de aires, algo lejos de la vida de pueblo a la que se había acostumbrado. Quería encontrar paz lejos de la gente que pudiera reconocerla o aprovecharse de su riqueza. Con el corazón aún apesadumbrado por la decepción, Emily decidió mudarse a un pueblo rural, lejos del bullicio de la ciudad. El pueblo que eligió era pequeño y tranquilo, con calles polvorientas, casas sencillas y un ritmo de vida más tranquilo. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde la mayor emoción era el día de mercado y donde los desconocidos se hacían notar. Emily estaba segura de que nadie allí sabría de su pasado, su familia ni las riquezas que había dejado atrás. Había adquirido la habilidad de mantener su identidad oculta, y en este pueblo podría empezar de cero. Tras instalarse en una modesta habitación que le alquiló a una viuda anciana, Emily decidió que necesitaba encontrar trabajo. Sus ahorros se estaban agotando y quería ganarse la vida como cualquier persona común. Una tarde soleada, mientras caminaba por el pueblo, pasó por un pequeño supermercado y vio un cartel escrito a mano en el escaparate: "Se necesita dependienta". Parecía la oportunidad perfecta. Sin dudarlo, Emily entró y le preguntó al tendero si el puesto aún estaba disponible. El tendero, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, se presentó como el señor Paul. Le hizo algunas preguntas sencillas sobre su experiencia y antecedentes. Emily, fiel a su historia, le contó que había terminado la secundaria y había trabajado en otros pueblos antes de llegar aquí. La señorita Paul pareció satisfecha con sus respuestas y la contrató al instante. «Puedes empezar mañana», dijo, entregándole un delantal. «No es nada difícil, solo reponer los estantes, atender a los clientes y mantener el lugar ordenado». Emily le dio las gracias y salió del supermercado aliviada. Esto era justo lo que necesitaba, un trabajo sencillo en un pueblo tranquilo, lejos de los dolorosos recuerdos de Tony y Macalani. A la mañana siguiente llegó al supermercado, lista para asumir su nuevo puesto. Allí conoció a Julia. Julia era la otra vendedora del supermercado. Tenía 20 y pocos años, ojos brillantes y una sonrisa amable. Acogió a Emily enseguida y pronto se hicieron amigas. Era fácil hablar con Julia y, mientras trabajaban juntas, compartieron historias de sus vidas. Emily le contó a Julia que era huérfana y que solo había terminado la secundaria, aferrándose cuidadosamente a su historia inventada. No quería que nadie supiera quién era en realidad, no después de lo sucedido. Julia, a su vez, compartió sus sueños y esperanzas con Emily. «Me quedo con mis tíos», dijo Julia un día mientras reponían los estantes. «Son bonitos, pero el pueblo es demasiado pequeño para mí. Quiero más de la vida». «¿Qué quieres decir?», preguntó Emily con curiosidad. «Quiero casarme con un hombre rico», respondió Julia con determinación. «Quiero irme de este pueblo, mudarme a la gran ciudad y vivir una vida mejor. Siempre he soñado con vestirme elegante y vivir en una casa bonita. Este lugar es demasiado pequeño para mí». Emily asintió, comprendiendo la ambición de su amiga. Julia era dulce, pero era evidente que su objetivo era escapar del pueblo. A menudo hablaba de conocer a un hombre que cambiaría su vida, alguien que le ofrecería el lujo y la comodidad que anhelaba. Emily, en cambio, huía de esa misma vida. Pero comprendió por qué Julia soñaba con escapar de la pobreza. Los días en el supermercado transcurrían tranquilos. Emily sentía paz trabajando junto a Julia, escuchando los chismes del pueblo y aprendiendo sobre los clientes que acudían con regularidad. Era una vida sencilla, pero para Emily fue sanadora. Casi había olvidado lo que se sentía ser perseguida por su riqueza, ser vista como nada más que la heredera de una fortuna. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, mientras Emily trabajaba detrás del mostrador, un hombre entró al supermercado. Se llamaba Julius. Era conocido en el pueblo por ser uno de los hombres más ricos del lugar. Julius era dueño de la casa más grande del pueblo, una imponente estructura que destacaba entre las casas más sencillas. No era inmensamente rico para los estándares de la ciudad, pero en el pueblo Julius era considerado adinerado. Era alto y seguro de sí mismo, con un aire de autoridad que inmediatamente llamó la atención de Emily. Le sonrió mientras se acercaba al mostrador para pagar. «Hola», dijo con voz suave y agradable. «No te había visto por aquí antes». «¿Eres nuevo en el pueblo?». Emily sonrió cortésmente. «Sí, lo soy. Solo llevo aquí unas semanas». «Bueno, bienvenido», dijo Julius,
entregándole el dinero. Es un placer tener una cara nueva en el pueblo. Al salir, Emily no le dio importancia al encuentro. Julius parecía educado, pero ella había aprendido a ser cuidadosa con su corazón. Después de lo sucedido con Tony, no tenía ningún interés en involucrarse en otra relación, sobre todo tan pronto después de su última decepción. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Julius estaba interesado en ella. Durante los siguientes días, empezó a pasar por el supermercado con más frecuencia, siempre encontrando una excusa para hablar con Emily. La felicitaba por su trabajo, le preguntaba qué tal le había ido el día y conversaba con ella de forma informal. Al principio, Emily lo tomó como simple amabilidad, pero a medida que sus visitas se hicieron más frecuentes, se dio cuenta de que la estaba acosando. Julius no fue el único que notó la creciente conexión. Julia, quien siempre había soñado con casarse con un hombre rico, empezó a sentir celos. Había puesto sus miras en Julius mucho antes de que Emily llegara al pueblo. Para ella, Julius era su boleto de salida del pueblo, el hombre que podría darle la vida que siempre había soñado. Pero ahora parecía que Julius había vuelto su atención hacia Emily. Una tarde, después de que Julius saliera del supermercado, Julia se volvió hacia Emily con una sonrisa forzada. ¿Le gustas, sabes? Emily la miró confundida. ¿Quién? Julius, respondió Julia con voz tensa. Ha venido solo para verte. Emily sintió una punzada de incomodidad. No busco nada ahora mismo, dijo Emily en voz baja, intentando tranquilizar a Julia. Solo me concentro en mi trabajo. La expresión de Julia se suavizó un poco, pero aún había un destello de envidia en sus ojos. Eso espero. Siempre le he echado el ojo a Julius. Es el único hombre de este pueblo que puede darme la vida que quiero. Emily no dijo nada más. Podía ver cuánto ansiaba Julia irse del pueblo, cuánto anhelaba una vida de riqueza y comodidades. Pero para Emily, la riqueza solo le había traído dolor. Lo último que quería era verse atrapada en otra situación donde el interés de alguien en ella se centrara más en lo que podía ofrecer que en quién era. Con el paso de los días, Julius seguía mostrando interés en Emily, pero ella mantenía las distancias, insegura de si podía confiar en él. Y aunque seguía siendo amiga de Julia, la tensión entre ellas crecía. Emily notaba que los celos de Julia latían bajo la superficie. Una vez más, Emily se encontró en una situación donde su pasado y su presente parecían colisionar. Había venido a este pueblo en busca de paz, pero incluso allí, el amor y la confianza eran difíciles de encontrar. Entonces llegó la tarde que lo cambió todo. Era un día luminoso y animado, y el mercado local rebosaba actividad. Los niños jugaban, correteaban y reían mientras los aldeanos se dedicaban a sus quehaceres diarios. Emily acababa de terminar su turno en el supermercado y caminaba por la calle, con la mente divagando. Vio a un grupo de chicos jugando al fútbol cerca, y sus juegos se extendían a la calle. Antes de que pudiera reaccionar, el balón voló por los aires, dirigiéndose directamente hacia ella. Justo cuando se preparaba, un hombre corrió hacia ella, con la intención de apartarla del alcance del balón, pero en su arrebato, la arrojó a sus brazos. Por un instante, todo se detuvo. Emily se sintió presionada contra su pecho, y al levantar la vista, se quedó sin aliento. El hombre que la había atrapado era alto, moreno y de complexión imponente. Su hermoso rostro reflejaba una profunda preocupación, pero había una bondad en sus ojos que le aceleró el corazón. Se quedaron paralizados, con las miradas fijas como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. ¿Estás bien?, preguntó con voz profunda y dulce, aún rodeándola con sus brazos. Emily, con el corazón latiéndole con fuerza, asintió lentamente. Creo que sí, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. El hombre sonrió, su rostro se suavizó al soltarla. Lo siento. No quise pillarte así, pero no quería que te golpearan. Emily, todavía un poco aturdida por el encuentro, le devolvió la sonrisa. Gracias. No vi venir la pelota. Tras una breve pausa, el hombre extendió la mano. Yo, Adam, por cierto, Emily, respondió, estrechándole la mano, con el pulso aún acelerado mientras caminaba a casa más tarde ese día. Emily no podía dejar de pensar en Adam. Había algo en la forma en que había acudido a ayudarla, algo en la bondad en sus ojos que la tranquilizaba. No sabía mucho de él, pero algo le decía que volvería a verlo. Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, Emily y Adam empezaron a cruzarse con más frecuencia. Ya fuera por casualidad o por el destino, pronto se acostumbraron a hablar cada vez que se encontraban. Adam le contó que era obrero de la construcción y, como muchos hombres del pueblo,
Trabajaba duro para llegar a fin de mes. No era rico, pero eso no le importaba a Emily. Era muy cariñoso, y en su presencia, Emily se sentía segura y feliz. Sin darse cuenta, Emily se encontró deseando cada momento que pasaba con Adam. Daban largos paseos por el pueblo, charlaban junto al río y compartían historias de sus vidas. Con Adam, Emily sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa de felicidad, una sensación de paz. La traición de Tony ya no la atormentaba. De hecho, apenas lo recordaba. Adam era diferente y Emily disfrutaba cada segundo que pasaban juntos. Pero mientras los sentimientos de Emily por Adam se intensificaban, Julius, el hombre más rico del pueblo, se ponía cada vez más celoso. Julius llevaba semanas persiguiendo a Emily y creía que él debía ser el elegido. Con su bungalow de 4 habitaciones, su riqueza y su posición en el pueblo, Julius siempre había dado por sentado que Emily acabaría viéndolo como la mejor opción. Pero ahora, con Adam en el panorama, la confianza de Julius se tambaleó. Decidido a conquistar a Emily, Julius decidió pedirle ayuda a Julia, amiga y compañera de Emily en el supermercado. Julia, quien alguna vez había albergado sentimientos por Julius, esperaba que él finalmente la eligiera. Pero ver su creciente obsesión por Emily la había dejado amargada y envidiosa. Una tarde, Julius la llevó aparte en un rincón tranquilo del supermercado. Julia, empezó bajando la voz, necesito tu ayuda con algo. Julia lo miró con curiosidad. ¿Con qué necesitas ayuda? Soy Emily, dijo Julia, con un tono de frustración. Está pasando demasiado tiempo con ese obrero, Adam. Sabes que soy la pareja ideal para ella. Tiene que darse cuenta de eso. Necesito que la convenzas. Julia sintió una punzada de celos ante las palabras de Julius. Siempre había esperado que la eligiera, pero ahora le pedía que lo ayudara a conquistar a Emily. A pesar de su envidia, asintió, forzando una sonrisa. Hablaré con ella. Esa noche, después del trabajo, Julia se acercó a Emily mientras limpiaban el supermercado. Emily, empezó Julia, intentando sonar despreocupada. He notado algo y creo que es hora de que lo hablemos. Emily levantó la vista, presintiendo que se avecinaba una conversación seria. ¿Qué piensas? Julia dudó un momento y luego continuó. Soy Julius. Sabes que lleva tiempo interesado en ti. Lo tiene todo. Una casa grande, dinero y estatus. ¿No crees que deberías considerarlo? Es la mejor opción para ti. Emily suspiró, sintiendo una incomodidad familiar en el pecho. Julia, no siento nada por Julius. No me interesa. Julia frunció el ceño, visiblemente frustrada. ¿Pero por qué no? La mayoría de las chicas de este pueblo matarían por tener a un hombre como Julius interesado en ellas. Es rico, Emily. No tendrías que preocuparte por nada si estuvieras con él. Emily hizo una pausa, percibiendo una pregunta más profunda en las palabras de Julia. Siempre había tenido cuidado de no revelar demasiado sobre su pasado, pero ahora parecía que Julia había descubierto algo. Rich, repitió Emily, entrecerrando los ojos. ¿Qué quieres decir, Julia? Julia se encogió de hombros, su frustración crecía. Te comportas como si hubieras tenido dinero toda la vida o algo así, como si no te importara que Julius sea rico. La mayoría de la gente de este pueblo aprovecharía la oportunidad de estar con él. El corazón de Emily se aceleró al darse cuenta de que Julia desconocía su pasado. Sintió la tentación de revelarle todo sobre su vida como heredera adinerada, sobre por qué había dejado atrás su antigua vida. Pero en cambio decidió guardar el secreto, al menos por ahora. No me importa el dinero, Julia, dijo Emily con firmeza. He aprendido que la riqueza no da la felicidad. Lo que me importa es cómo me siento cuando estoy con alguien. Y cuando estoy con Adam, siento algo real. Julia soltó una breve risa burlona. ¿Así que preferirías estar con Adam, un obrero de la construcción sin blanca? Podrías tener a Julius, el dueño de la casa más grande del pueblo, y en cambio te enamoras de alguien que apenas tiene nada. La expresión de Emily se endureció. Sí, preferiría estar con Adam. Él me hace feliz, Julia, y no me interesa ni el dinero de Julia ni el suyo. Si las chicas del pueblo lo quieren, que se lo queden. Los celos de Julia estallaron, y aunque intentó disimularlo, Emily pudo ver la ira en sus ojos. Sin decir una palabra más, Julia se dio la vuelta y se fue, dejando a Emily sola en el silencioso supermercado. La tensión entre ellas finalmente había estallado, pero Emily no se arrepentía de sus palabras. Sabía lo que sentía por Adam, y ni el dinero ni el estatus podían cambiarlo. Mientras caminaba a casa esa noche,
Emily volvió a pensar en Adam. No sabía a dónde la llevaría su amistad, pero por ahora se conformaba con dejarla crecer con naturalidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo genuino, algo que no tenía nada que ver con la riqueza, el estatus ni las expectativas familiares. Y eso fue suficiente. Adam se recostó en la pequeña y acogedora habitación de hotel, la mejor del pueblo. No era gran cosa para los estándares de la ciudad, pero estaba limpia y cómoda, y eso le bastó. La habitación estaba tenuemente iluminada, con muebles sencillos de madera y un gran ventanal con vistas al pueblo. Podía oír los tenues sonidos de la gente del exterior, pero su mente estaba en otra parte, absorta en Emily. Sonrió para sí mismo mientras se recostaba en el cabecero, pensando en ella. La forma en que sus caminos se cruzaron inesperadamente, la forma en que ella cayó en sus brazos aquel día cuando intentó protegerla del fútbol. No esperaba encontrarse con alguien como ella cuando llegó al village. De hecho, no esperaba gran cosa cuando aceptó el proyecto. Se suponía que sería una escapada temporal de la presión de la vida urbana. Una forma de escapar de las interminables discusiones de sus padres sobre su futuro. Pero Emily lo había cambiado todo. Lo que Emily no sabía era que Adam no era un simple obrero de la construcción. Era David Adams, un multimillonario tecnológico hecho a sí mismo, perteneciente a una de las familias más ricas del país. Sus padres, figuras de la alta sociedad de la ciudad, lo habían criado en un mundo de privilegios y altas expectativas. Al igual que Emily, creció rodeado de riqueza. Pero se había forjado un nombre con sus propios negocios. David se mudó a Estados Unidos a los 20 y pocos años, donde construyó su empresa tecnológica desde cero. No tardó mucho en que sus innovaciones en tecnología de telecomunicaciones llamaran la atención de grandes corporaciones y su éxito se disparara. Pero con ese éxito llegó la presión. Sus padres, especialmente su madre, siempre intentaban convencerlo de que se casara con alguien que consideraran adecuado. Recientemente, lo habían estado presionando para que conociera a la hija del señor Johnson, el hombre más rico de la ciudad. David se había resistido a la idea de casarse con alguien solo porque sus familias estaban en armonía económica. La idea de un matrimonio concertado le resultaba asfixiante. Sobre todo porque no creía en casarse por conveniencia ni por estatus. Quería algo auténtico. Cuando surgió el contrato para instalar dispositivos de telecomunicaciones subterráneos en el pueblo, David aprovechó la oportunidad de escapar de la ciudad. Aunque solo fuera por un rato. Su equipo podría haber llevado adelante el proyecto sin él. Pero lo vio como una oportunidad para alejarse del ruido, de las constantes exigencias de sus padres y de las expectativas que conllevaba su riqueza. Durante unas semanas, podría ser simplemente Adam, un obrero de la construcción, y nadie sabría su verdadera identidad. Lo que no esperaba era conocer a Emily. La primera vez que la vio, le impresionó su inocencia. No tenía el aire de las mujeres de clase alta a las que estaba acostumbrado en la ciudad. No había pretensión ni vanidad en ella, solo una genuina calidez y sencillez. Se había topado con él ese día en el village. Y desde el momento en que la abrazó, supo que era diferente. Había presentido que ella no lo veía como alguien especial. Solo como un trabajador más que intentaba sobrevivir en el pueblo. Y eso era lo que más le intrigaba. David decidió rápidamente que le gustaba ser simplemente Adam con ella. Les había dicho a sus trabajadores que siguieran la corriente, creyéndolo un simple obrero de la construcción. No quería que Emily supiera de su riqueza ni de sus antecedentes. Quería comprobar si sus sentimientos por él eran reales y no estaban influenciados por su estatus. En el pasado, las mujeres se habían sentido atraídas por él por las razones equivocadas, su dinero, su poder, su fama. Pero a Emily parecía gustarle por quien era, o al menos por quien ella creía que era. David rió en voz baja mientras pensaba que, era irónico, de verdad. Había llegado al pueblo para escapar de las exigencias de su familia y su obsesión por la riqueza, y sin embargo, allí estaba, fingiendo ser alguien que no era. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. No tenía que preocuparse por impresionar a nadie ni por hacer honor al apellido de su familia. Podría ser Adam, el hombre que se enamoraba lentamente de una chica dulce e inocente que ni siquiera sabía su verdadero nombre. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y se pasó las manos por el pelo. Emily. Susurró su nombre suavemente para sí mismo, sonriendo al pensar en ella. Había algo tan refrescante en su forma de ver el mundo. No era hastiada ni cínica como las mujeres que había conocido en la ciudad. Ella no buscaba su dinero ni intentaba manipularlo para su propio beneficio. De hecho,
Parecía completamente inconsciente de su riqueza, y eso solo lo atraía aún más. Los pensamientos de David volvieron a sus conversaciones. Cada vez que hablaban, ella le contaba detalles un poco más reveladores de su vida. Aunque él presentía que había cosas que no le contaba. No era el único con secretos, y lo respetaba. Fuera lo que fuese que ocultaba, David supuso que probablemente era tan complejo como su propia historia. Aún así, admiraba su espíritu, su serenidad, su serena confianza, aunque era evidente que estaba acostumbrada a las cosas más sencillas. Mientras David estaba sentado en su habitación de hotel, contemplando la puesta de sol por la ventana, se dio cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en años, no pensaba en su negocio, su riqueza ni en las expectativas de su familia. No le preocupaba el último acuerdo tecnológico ni el próximo gran proyecto. Solo podía pensar en Emily. Su sonrisa, su risa. La forma en que lo miraba con esos ojos abiertos e inocentes. Hacía mucho que no se sentía así, y eso le hacía preguntarse si tal vez, solo tal vez, había encontrado algo real en ese tranquilo pueblecito. No tenía ni idea de cómo se desarrollarían las cosas. Con el tiempo, Emily descubriría la verdad sobre quién era él, pero por ahora se conformaba con dejar que las cosas se desarrollaran con naturalidad. No tenía prisa y no quería arruinar la conexión que habían forjado revelando demasiado, demasiado pronto. Al desvanecerse la última luz del día, David sonrió para sí mismo. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por descubrirlo. Los días en el pueblo parecían volverse más cálidos y tranquilos para Emily a medida que su vínculo con Adam se profundizaba. Pasaban cada vez más tiempo juntos, compartiendo largos paseos junto al río, conversaciones tranquilas bajo la sombra de los árboles y risas con comidas sencillas. Emily se encontraba deseando cada momento que pasaban juntos. Adam era diferente a cualquier otra persona que ella hubiera conocido. Amable, humilde y sincero. Su presencia en su vida le había traído una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Con Adam, ella se sentía segura, como si el dolor de su pasado finalmente hubiera comenzado a sanar. La traición de Tony y las complejidades de su antigua vida parecían recuerdos lejanos. Cada día que pasaba con Adam le recordaba que el amor no tenía por qué complicarse con la riqueza, el estatus ni el poder. Por primera vez en mucho tiempo, Emily se sintió libre. En cuanto a Adam, David, la verdad, nunca imaginó sentirse así por alguien tan pronto después de llegar al pueblo. Había venido para escapar de las presiones de su familia y de las constantes conversaciones sobre matrimonios concertados. Pero Emily lo había tomado por sorpresa. Su calidez e inocencia lo cautivaron desde el momento en que se conocieron. Y a medida que su relación florecía, se enamoraba cada día más de ella. Una noche, tras una cena tranquila junto al río, Adam y Emily se sentaron juntos a contemplar cómo el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. El aire era fresco y el pueblo comenzaba a aquietarse para la noche. Emily miró a Adam y sonrió, sintiendo una sensación de paz que la invadía. Me alegro mucho de habernos conocido, dijo en voz baja. Adam se giró hacia ella, con una mirada cálida de cariño. Yo también, Emily. Hubo un breve silencio entre ellos, esa tranquilidad reconfortante que solo surge cuando dos personas disfrutan de verdad de la presencia del otro. Emily miró a Adam, con el corazón acelerado al ver cómo la miraba. Era una mirada que nunca antes había visto, una mezcla de admiración, cariño y algo más profundo. Sin pensarlo, Emily se inclinó ligeramente, y Adam, sintiendo la misma atracción, acortó la distancia que los separaba. Sus labios se encontraron en un beso suave y tierno, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Por un instante, solo quedaron los dos, perdidos en la calidez de ese beso, sintiendo como la conexión entre ellos se profundizaba de una forma indescriptible. Cuando finalmente se separaron, Emily se sonrojó, con el corazón acelerado. Adam le sonrió, apartándole un mechón de pelo de la cara con la mano. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero el beso lo había dicho todo. Ya no eran solo dos amigos que pasaban tiempo juntos. Había algo mucho más fuerte y profundo creciendo entre ellos. A medida que su relación florecía, Emily se sentía más feliz que nunca. Había llegado al pueblo para escapar de las complicaciones de su antigua vida, y en Adam no solo había encontrado amor, sino también un sentido de pertenencia. Pero mientras el corazón de Emily rebosaba alegría, había otra persona cuyos sentimientos se habían vuelto amargos y furiosos. Julia, que había observado desde la distancia cómo Emily y Adam se acercaban, ya no pudo ocultar sus celos. Una vez soñó que Julius la elegiría,
y cuando él empezó a mostrar interés por Emily, Julia se sintió traicionada. Pero ahora, con Adam de por medio, su ira había llegado a su punto álgido. Una tarde, mientras Julius caminaba por el pueblo, Julia lo detuvo. «Julius, necesito hablar contigo», dijo con la voz áspera por la frustración. Julius, distraído pensando en Emily, la miró con expresión de desconcierto. «¿Qué pasa, Julia?» Julia respiró hondo, apenas conteniendo la ira. «Olvídate de Emily. No le interesas. Nunca le interesarás. Has estado perdiendo el tiempo persiguiéndola». Julius frunció el ceño, con el orgullo herido. «¿De qué estás hablando? Solo necesita más tiempo». «No», interrumpió Julia, negando con la cabeza. «Está enamorada de Adam. ¿No has visto cómo han estado juntos? Ella no te va a elegir, Julius. Tienes que dejar de perseguirla y mirar lo que tienes justo delante». El rostro de Julius se ensombreció al comprenderlo. Había notado lo unidos que se habían vuelto Emily y Adam, pero no quería creerlo. Ahora, al oírlo de Julia, la verdad le dolía aún más. Julia se acercó, con la voz más suave. «¿Por qué pierdes el tiempo con alguien que no te quiere cuando estoy aquí? Siempre he estado aquí, Julius. Siempre me has querido». Por un momento, Julius no dijo nada, sus pensamientos daban vueltas. Había dedicado tanto tiempo a perseguir a Emily, creyendo que su riqueza y estatus la conquistarían con el tiempo. Pero ahora parecía que ella había elegido a otra persona. Y Julia, quien siempre había estado a su lado, se le ofrecía. «No lo sé», murmuró Julio, aún procesándolo todo. «Solo pensé». «Olvídate de ella», dijo Julia con la voz cargada de desesperación. «Mereces a alguien que te aprecie. Alguien como yo». Mientras Julia y Julius mantenían su tensa conversación, la relación entre Emily y Adam seguía creciendo. Pero por mucho que Adam y David disfrutaran de su tiempo con Emily, sabía que su estancia en el pueblo no podía durar para siempre. El proyecto estaba a punto de terminar y pronto tendría que regresar a la ciudad. La idea de dejar atrás a Emily le pesaba profundamente, pero no podía seguir fingiendo ser un obrero de la construcción para siempre. Una noche, mientras caminaban juntos por el pueblo, Adam supo que era hora de contarle a Emily la verdad. O al menos parte de ella. «Necesito hablar contigo», dijo con voz seria. Emily lo miró, presintiendo que algo le preocupaba. «¿Qué pasa?» Adam respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. «Tengo que irme del pueblo pronto. Hay una oportunidad de trabajo en la ciudad y no puedo dejarla pasar». A Emily se le encogió el corazón al oír sus palabras. «¿Irme? ¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé», respondió Adam con sinceridad. «Pero es importante. Lo he estado posponiendo por un tiempo, pero no puedo quedarme aquí para siempre». Emily bajó la vista al suelo, con el corazón apesadumbrado al pensar en su partida. Se había encariñado tanto con él, que la idea de que se marchara del pueblo le dejaba un vacío en el pecho. «Te voy a extrañar», susurró. Adam sonrió con dulzura y le tomó la mano. «No tienes por qué extrañarme». Emily lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» Adam dudó un momento y luego habló en voz baja. «Ven conmigo, Emily. No hay nada para ti en este pueblo. Podrías tener una vida mejor en la ciudad». Los ojos de Emily se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Vienes contigo?» «Sí», dijo Adam con voz sincera. «No tienes que quedarte aquí. Podríamos empezar algo nuevo juntos en la ciudad». Emily caminaba en silencio junto a Adam, pensando en la oferta que acababa de hacerle. ¿Dejar el pueblo e ir con él a la ciudad? La sola idea le provocó una mezcla de emociones. Una parte de ella anhelaba estar con Adam. Él había traído tanta alegría y paz a su vida. Pero la ciudad de la que hablaba no era una ciudad cualquiera. Era la misma ciudad que había dejado atrás. El mismo lugar donde vivían sus padres y donde la vida de riqueza y privilegio que había abandonado aún la esperaba. ¿Estaba lista para regresar? ¿Podría enfrentarse al mundo del que había huido, incluso con Adam a su lado? Adam le apretó la mano suavemente mientras caminaban. «Sé que es mucho en qué pensar, pero podríamos tener una buena vida juntos, Emily. Un nuevo comienzo. No quiero presionarte, pero me importas y no quiero dejarte atrás». Emily sonrió débilmente, con el corazón destrozado. «Lo pensaré», susurró. «Solo necesito un poco de tiempo». Adam asintió, con el rostro suave y comprensivo. «Tómate todo el tiempo que necesites. Solo recuerda que, tomes la decisión que tomes, la apoyaré». Mientras caminaban de regreso al pueblo, la mente de Emily divagaba hacia los recuerdos de su antigua vida. El lujo,
las expectativas y el vacío que la habían acompañado a cada paso. Había venido allí para escapar de todo eso, para encontrar algo auténtico. Y ahora, con Adam, había encontrado el amor. El tipo de amor que había estado buscando. Pero ¿estaba lista para regresar a la vida que había dejado atrás? Mientras Emily reflexionaba profundamente sobre su futuro, Julia tenía sus propias dificultades que afrontar. Su frustración con la floreciente relación entre Emily y Adam había llegado al límite y se sentía desesperada. Tras intentar convencer a Emily de que eligiera a Julius y darse cuenta de que jamás cambiaría de opinión, Julia decidió que era hora de actuar. Había pasado tanto tiempo esperando que Julius finalmente se fijara en ella, pero ahora era evidente que él estaba más interesado en perseguir a Emily, sin importar el tiempo transcurrido. Esa noche, Julia tomó una decisión. Iría a visitar a Julius a su casa para ver si aún tenía una oportunidad. Quizás, solo quizás, por fin pudiera conquistar su atención. Llegó a la casa de Julius, la más grande del pueblo, con su jardín bien cuidado y su bungalow de 4 habitaciones que todos admiraban. Al llamar a la puerta, sintió una extraña expectación. Julius abrió la puerta y la recibió con su habitual sonrisa de confianza. Pero Julián notó algo diferente en su comportamiento. Parecía distraído, incluso tenso. Julia, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. ¿Qué te trae por aquí? Julia dudó un momento, sin saber cómo empezar. Quería hablarte de nosotros, dijo en voz baja, esperando encontrar las palabras adecuadas. Julius arqueó una ceja. ¿Nosotros? He estado esperando, Julius, dijo Julia, intentando mantener la voz firme. Esperando a que me notaras. A que te dieras cuenta de que siempre he estado aquí para ti. Pero parece que has estado persiguiendo a Emily todo este tiempo. Aunque es evidente que no le interesas. Julius suspiró, pasándose una mano por el pelo. Emily es diferente, Julia. Ella no es como las otras chicas. Julia sintió una oleada de ira crecer en su interior. ¿Quieres decir que es diferente? Es huérfana como yo. Somos del mismo pueblo. ¿Qué la hace tan especial? Julius dudó, y luego murmuró en voz baja. Puede que sea huérfana, pero tiene cierta clase. No es como las chicas de aquí. A Julia se le encogió el corazón. ¿Y qué? ¿Te crees demasiado bueno para nosotros? Antes de que Julius pudiera responder, llamaron a la puerta y entró una joven con aspecto nervioso y disgustado. Julia la reconoció al instante. Era una chica del pueblo, de esas personas calladas que rara vez hablaban. Se llamaba Mary y parecía angustiada. Julius, tenemos que hablar, dijo Mary con voz temblorosa. Julia vio como el rostro de Julius palidecía. Ahora no, Mary, dijo, intentando sacarla de la casa. No, tenemos que hablar ahora, insistió Mary, con la voz cada vez más alta. Tienes que asumir la responsabilidad de lo que has hecho. No puedes simplemente fingir que no pasó. Los ojos de Julia se abrieron de par en par, sorprendida, al ver cómo todo encajaba. ¿Qué pasa?, preguntó. Julius parecía acorralado, con la confianza desmoronándose. No es nada. Solo un malentendido. Pero Mary no se rendía. Estoy embarazada, Julius, y tú eres el padre. Me prometiste que lo resolveríamos, pero ahora intentas negarlo. Julia sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre que admiraba, el hombre que deseaba con tanta desesperación, no era más que un mentiroso. Julius no solo había estado persiguiendo a Emily, sino que ahora había embarazado a otra chica y trataba de ocultarlo. Eres increíble, espetó Julius, asqueado. Pensé que eras diferente, pero solo eres otro hombre egoísta que solo se preocupa por sí mismo. Julius intentó explicarse, pero Julia no quiso oír más. Salió furiosa de la casa, con el corazón lleno de decepción y rabia. A Julius nunca le había importado, y ahora lo veía como realmente era, un hombre que solo valoraba a las mujeres por lo que podían hacer por él, no por quienes eran. No es que le debiera ninguna explicación. Después de todo, ella no era quien le gustaba. Pero lo había amado y admirado desde siempre, y descubrirlo fue doloroso. Mientras Julia lidiaba con su desamor, Emily finalmente tomó una decisión. Había pasado días pensando en la oferta de Adam de mudarse con él a la ciudad. Fue un gran paso, y sabía que regresar a la ciudad significaba enfrentarse a todo aquello de lo que había huido. Pero no podía negar cuánto amaba a Adam, y la idea de comenzar una nueva vida con él la emocionaba. Estaba lista. Pero justo cuando había decidido seguirlo, todo cambió. Ocurrió una tarde en que Emily había ido a dar un paseo con Adam. Habían planeado pasar el día juntos,
disfrutando de los sencillos placeres del pueblo. Pero al llegar a su punto de encuentro habitual, encontró a un grupo de hombres de pie alrededor de un gran camión cargando maquinaria. Confundida, Emily se acercó a uno de los trabajadores. ¿Qué estaba pasando? El hombre la miró y luego señaló con la cabeza a Adam, que estaba cerca, supervisando el trabajo. Estamos empacando el equipo para el proyecto. ¿Ya casi terminamos? A Emily se le encogió el corazón. ¿A qué te refieres con empacar? Antes de que el hombre pudiera responder, otro trabajador cercano intervino, mirándola con curiosidad. ¿No lo sabías? El señor Adams es quien dirige toda la operación. Es el dueño de la empresa. Emily sintió que su mundo se tambaleaba. Señor Adams, susurró, apenas capaz de articular las palabras. El trabajador asintió. Sí, David Adams. Él es el jefe. Lleva semanas supervisando la instalación aquí. A Emily le latía el corazón con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. David Adams. El nombre me sonaba familiar. Casi demasiado familiar. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. La verdadera razón por la que Adam había venido al pueblo. Los trabajadores que seguían todas sus instrucciones. La forma en que siempre se había sentido tan cómodo con el equipo de construcción. De repente, todo encajó. Adam no era solo un obrero de la construcción. Era David Adams, el multimillonario tecnológico que se hizo a sí mismo. Y él le había estado ocultando su identidad todo este tiempo. Emily se quedó paralizada, con los pensamientos acelerados mientras Adam. No. David se acercó a ella. Pudo ver la confusión y el dolor en sus ojos y supo que su secreto había sido descubierto. Emily, déjame explicarte, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tomarla. Emily dio un paso atrás, dándole vueltas a la cabeza. ¿Tú? ¿Eres David Adams, un multimillonario tecnológico? David asintió, con el rostro lleno de arrepentimiento. Sí. No te lo dije porque no quería que me trataras diferente. No quería que me vieras por mi dinero ni por mi estatus. Quería que me vieras como realmente soy. Solo Adam. A Emily le dolió el corazón al darse cuenta de que el hombre del que se había enamorado le había estado mintiendo. Pero al mismo tiempo, comprendió sus razones. Después de todo, ¿no había estado ocultando también su propio secreto? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se obligó a hablar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? David se acercó con voz sincera. Porque no quería perderte. No quería que me vieras como un rico acostumbrado a conseguir lo que quiere. Quería que me vieras. Solo yo. Emily lo miró a los ojos y vio la honestidad en ellos. Él no era como Tony. No intentaba manipularla ni usarla. Había guardado su secreto porque quería algo real, igual que ella. Tras una larga pausa, Emily asintió. Te perdono, susurró, con el corazón ablandándose. Entiendo por qué lo hiciste. Yo habría hecho lo mismo. David suspiró aliviado, abrazándola. Gracias, Emily. No quiero perderte. Emily lo abrazó fuerte, sintiendo el peso de su propio secreto. Había estado tan concentrada en su engaño que se había olvidado del suyo. Sabía que pronto tendría que decirle la verdad sobre quién era en realidad. Pero por ahora, decidió esperar. Hablaremos de todo cuando lleguemos a la ciudad, dijo Emily en voz baja, decidida. Juntos afrontarían la verdad. Paso a paso. La noticia de la verdadera identidad de Adam corrió como la pólvora por el pueblo. No tardó mucho en que todos supieran que el sencillo y trabajador obrero era en realidad David Adams, el multimillonario tecnológico que se hizo a sí mismo. El hombre tranquilo que había ayudado a instalar dispositivos de telecomunicaciones en el pueblo no era un hombre cualquiera. Era una de las personas más ricas y exitosas del país. Julia se quedó atónita al enterarse de la noticia. Siempre había visto a Adam como un aldeano cualquiera, alguien sin mucho que ofrecer, y desde luego no alguien digno de admiración. En su mente, él estaba por debajo de Julius, el hombre más rico del pueblo. Se había burlado de Emily por haberlo elegido, pensando que Julius, con su gran casa y su estatus, era un mejor partido. Pero ahora, al descubrir la verdad, el arrepentimiento la invadió. Se sentó en su pequeña habitación, recordando todas las veces que había menospreciado a Adam. Lo había ignorado, lo había tratado como si no valiera la pena. Y ahora el hombre al que había descartado como pobre e insignificante era el multimillonario que todos soñaban con conocer. Los celos y la frustración de Julia la desbordaron. Pero, más que eso, sentía un profundo arrepentimiento. No se trataba solo del dinero.
Julia se dio cuenta de que su obsesión por la riqueza y el estatus la había cegado a lo que realmente importaba. Había estado persiguiendo a Julius, pensando que su riqueza le traería la felicidad. Pero ahora veía que la riqueza de Julius no era nada comparada con la serena dignidad y la genuina bondad que Adam había demostrado. Adam había sido un diamante encubierto mientras ella perseguía un oro que solo estaba recubierto, ocultando la amargura y la tristeza que se escondían bajo él. Mientras Julia, sentada en su habitación, reflexionaba sobre los acontecimientos, se dio cuenta de algo importante. La gente a menudo era más de lo que aparentaba. El mundo no se trataba solo de perseguir oro y riqueza. Se trataba de encontrar valor en el corazón de las personas. Algo que ella había pasado por alto. Julius, en cambio, estaba consumido por los celos y la amargura. No podía creer que Adam, el hombre al que consideraba inferior, se hubiera convertido en multimillonario. Le dolía el orgullo saber que Emily había elegido a Adam antes que a él. Sobre todo ahora que sabía quién era Adam en realidad. Julius había dedicado tanto tiempo a ganarse el cariño de Emily con su dinero y su estatus, pero al final, no había importado. Mientras Julius paseaba por su casa, con la mente llena de ira y frustración, se dio cuenta de que su vida, a pesar de su riqueza, se sentía vacía. Había estado persiguiendo a Emily, pensando que su dinero e influencia serían suficientes para conquistarla. Pero ahora solo le quedaba amargura al ver a Adam y Emily irse juntos del pueblo. Mientras tanto, Emily y David Adam regresaron a la ciudad. El tiempo que pasaron en el pueblo los había unido más, y Emily estaba más segura que nunca de haber encontrado a alguien a quien amar de verdad. A pesar del torbellino de emociones que le acompañó al descubrir la verdadera identidad de David, había comprendido que su engaño no pretendía hacerle daño. De hecho, solo la había hecho amarlo aún más. Al igual que ella, David había querido ser amado por quien realmente era, no por su dinero ni su estatus. Pero la ciudad trajo consigo nuevos desafíos. Al adentrarse en el extenso paisaje urbano, el comportamiento de David cambió ligeramente. Estaba más serio, más pensativo, y Emily notó que algo le preocupaba. Intentó que no la inquietara demasiado, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo les aguardaba. Algo para lo que no estaba preparada. Sus temores no tardaron en confirmarse. David le había dicho a Emily que quería que conociera a su familia. Él se tomaba en serio su relación y quería que ella formara parte de su vida. Emily, aunque nerviosa, estaba entusiasmada con la idea. Nunca antes la habían presentado formalmente a la familia de nadie de esta manera, y eso la hacía sentir esperanzada sobre su futuro juntos. Pero cuando llegaron a casa de la familia de David, la situación empeoró rápidamente. Los padres de David, el señor y la señora Adams, no eran lo que Emily esperaba. Eran adinerados, bien vestidos y tenían un aire de sofisticación que inmediatamente la puso nerviosa. La señora Adams, en particular, pareció mirar a Emily con recelo desde el momento en que entró por la puerta. «Mamá, papá, aquí Emily», dijo David con voz llena de orgullo y cariño al presentarla. Emily sonrió cálidamente, pero se le encogió el corazón al notar la frialdad en sus expresiones. El señor Adams ni siquiera intentó ocultar su desaprobación. Apretó los labios en una fina línea mientras la miraba de arriba abajo. «¿Y de dónde es Emily exactamente?», preguntó la señora Adams con tono cortante y desdeñoso. David respiró hondo, listo para defender a Emily. Pero antes de que pudiera hablar, el señor Adams lo interrumpió. «Es de algún pueblo», dijo, agitando la mano con desdén. «Un pobre huérfano, por lo que he oído». «Vamos, papá. No puedo creer que me hayas estado vigilando. Pareces saber todo lo que pasa en mi vida». A Emily se le paró el corazón. Sintió el peso de su juicio sobre ella y luchó por mantener la compostura. ¿Cómo podían mirarla así, como si no fuera nada? Desconocían su historia, y aún así ya habían decidido que no era lo suficientemente buena para su hijo. El señor Adams continuó, con la voz cada vez más fría. «David, ya hablamos de esto. Necesitas casarte con alguien adecuado, alguien que venga de una familia como la nuestra. Ya te dijimos que la hija del señor Johnson es la pareja perfecta. No así». Emily se quedó sin aliento. Hablaban de ella como si no estuviera allí, como si no fuera más que una molestia. Su mente corría, su corazón se rompía con cada segundo que pasaba. La hija del señor Johnson. ¿Se referían a ella? ¿A Emily Johnson? Ni siquiera se dieron cuenta de que era la mujer de la que hablaban, y no podía decirles la verdad. David dio un paso adelante con voz firme.
No me importa la hija del señor Johnson ni los lazos familiares. Quiero a Emily, y eso es todo lo que importa. La señora Adams negó con la cabeza, visiblemente disgustada. David, no puedes hablar en serio. Ella no es de los nuestros. Tienes responsabilidades y expectativas. Casarte con ella sería un error. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperaba que volver a la ciudad con David significara un nuevo comienzo, pero en cambio se sentía como si hubiera regresado al mundo del que había huido, donde el dinero y el estatus lo eran todo. No me casaré con nadie más que con Emily, dijo David con voz firme. Ya tomé mi decisión. Emily miró a David, con el corazón henchido de amor y gratitud. Él la apoyaba, incluso ante la desaprobación de su familia. Pero a pesar de su lealtad, el juicio de sus padres lo hirió profundamente. David se volvió hacia Emily con preocupación en los ojos. ¿Estás bien? Emily forzó una sonrisa, intentando ser fuerte. Estoy bien, susurró, aunque le dolía el corazón. Quería decirle la verdad, que no era solo una pobre huérfana de pueblo, que era Emily Johnson, la hija del hombre con el que sus padres querían que se casara. Pero no era el momento. La impresión fue demasiado grande. Emily se sentó tranquilamente en el apartamento de su amiga Emma, mirando por la ventana la bulliciosa ciudad que se extendía abajo. Solo habían pasado unos días desde que regresó del pueblo con Adam, y su vida ya parecía haber dado un vuelco. El peso de todo lo sucedido en los últimos días la abrumaba. Su relación con Adam había sido inesperada, algo que jamás había planeado ni imaginado. Se conocieron de la forma más discreta en un tranquilo pueblo, lejos del mundo de la riqueza y el estatus. Pero ahora la verdad salía a la luz, y era más complicada de lo que jamás hubiera imaginado. Adam era en realidad David Adams, el mismo hombre con el que su padre había querido que se casara. ¿Y ella? Ella era Emily Johnson, la hija del hombre más rico de la ciudad. La misma persona con la que sus padres querían que se casara, aunque aún no lo sabían. Era casi inabarcable. Durante años, Emily hizo todo lo posible por mantener su identidad en secreto. Siempre se sintió incómoda con la atención que conllevaba la riqueza de su familia y se esforzó por vivir una vida alejada de las expectativas de la élite. A diferencia de muchos otros herederos y herederas adinerados, Emily nunca se interesó en asistir a eventos sociales ni entablar relaciones con otras familias de la élite. Siempre había intentado mantener un perfil bajo, incluso rechazando entrevistas o apariciones públicas que la habrían hecho más conocida. Había construido una vida de anonimato, donde la gente no asociaba su nombre con la fortuna de su padre. Pero ahora su secreto cuidadosamente guardado estaba a punto de ser descubierto. Con un profundo suspiro, Emily se recostó en su silla y cerró los ojos. ¿Cómo se habían complicado tanto las cosas? Su relación con Adam David era real, y sus sentimientos por él eran más profundos que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Justo cuando Emily estaba absorta en sus pensamientos, su teléfono vibró sobre la mesa a su lado. Lo miró, esperando un mensaje de Emma, pero el corazón le dio un vuelco al ver el identificador de llamadas. ¿Señora Adams? Emily se quedó mirando el teléfono un momento, sin saber qué hacer. No esperaba tener noticias de la madre de David después de su desastroso primer encuentro. Respirando hondo, contestó la llamada. Hola, dijo con cautela. ¿Emily? La voz de la señora Adams era fría pero controlada. Creo que necesitamos hablar. ¿Puedes verme mañana por la mañana? Hay un café en la Quinta Avenida, el Luxe Café. Te veo allí a las 10 de la mañana. A Emily se le revolvió el estómago de ansiedad. No esperaba a la señora Adams se acercara a ella, y a juzgar por su tono de voz, no iba a ser una conversación amistosa. Pero Emily sabía que no tenía opción. Tenía que afrontarlo. Allí estaré, respondió Emily con voz firme a pesar del tumulto interior. A la mañana siguiente, Emily llegó al Luxe Café, un local de lujo conocido por su elegante decoración y su clientela cara. Al entrar, sintió una incomodidad que le resultaba familiar. Este era el mundo en el que había nacido, pero siempre se había sentido fuera de lugar en un mundo de lujo y exclusividad que parecía más centrado en las apariencias que en la realidad. La señora Adams ya estaba sentada en una mesa de la esquina, con una postura perfecta y una expresión indescifrable. Emily respiró hondo y se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Gracias por venir, dijo la señora Adams con frialdad, indicándole a Emily que se sentara. Emily estaba sentada, nerviosa. Sentía el peso de la mirada de la señora Adams sobre ella, midiéndola, juzgándola. Voy directo al grano, empezó la señora Adams con voz cortante.
Pareces una chica bastante agradable, pero mi hijo no debería estar con alguien como tú. David tiene responsabilidades y expectativas. Proviene de una familia con cierta influencia y necesita casarse con alguien que esté a su altura. Emily sintió una opresión en el pecho, pero permaneció en silencio, escuchando a la señora. Adams continuó. Sé que vienes de un pueblo pequeño, dijo la señora Adams con tono despectivo. Y estoy segura de que crees que lo amas, pero no eres la persona indicada para él. No puedes darle la vida que necesita, el futuro que merece. Así que te lo pido. No. Te estoy diciendo que te vayas. Deja a mi hijo. Emily sintió una oleada de ira y dolor, pero mantuvo la voz serena. Lo amo, dijo en voz baja. Y él me ama. La señora Adams entrecerró los ojos. El amor no basta, querida. No en nuestro mundo. David necesita a alguien que lo apoye, que esté a su altura. Solo lo frenarás. Emily apretó los puños bajo la mesa, luchando por controlar sus emociones. Había esperado algo así, pero oírlo de la boca de la señora Adams todavía le dolía profundamente. Y si el amor no basta para que te vayas, añadió la señora Adams con voz desgarradora, quizá esto ayude. Metió la mano en su bolso de diseñador, sacó un sobre y lo deslizó por la mesa. Emily miró el sobre y se dio cuenta de lo que contenía. Dinero. Le ofrezco esto para que se vaya, señora. Adams dijo fríamente. Tómalo. Desaparece. Búscate a otra persona. No perteneces al círculo de mi hijo. La mirada de Emily permaneció fija en el sobre de la señora. Adams se había deslizado sobre la mesa. Había esperado desaprobación, pero que le ofrecieran dinero para desaparecer de la vida de David superaba todo lo que hubiera podido imaginar. Por un instante, la habitación a su alrededor pareció desdibujarse, y lo único que pudo sentir fue el peso del insulto, la punzada de la señora. Las palabras de Adams la desgarraron. Lentamente, Emily alzó la mirada para encontrarse con los ojos fríos y expectantes de la señora Adams. No quiero tu dinero, dijo Emily con firmeza, devolviendo el sobre por encima de la mesa. No puedes comprarme. Señora. La expresión de Adams se endureció y sus labios se apretaron con frustración. ¿De verdad crees que puedes darle lo que necesita? David tiene un futuro por delante, uno que incluye a una mujer de peso, de clase. Tú no eres más que una pobre anciana.